Carlos Monti, buenos días. Gracias, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todas y todos? Me llamo Carlos Montouto y os acompaño todas las mañanas aquí de los martes en Lo que hay. Te llamas de muchas maneras. Bueno, pues Carlos Montouto, va. Bueno, tú verás, es la primera vez que me llamas así, que es mi ¿Por qué? seudónimo de guerra para la prensa musical y Porque cultural. no me acordaba cómo te llamabas y lo he visto escrito ¿Verdad? La primera vez que nos oímos y nos vemos. y no me acordaba tu nombre. He dicho, ¿cómo se llama este tío? Se llamará. En caso que me suene la cara, has decidido pensar, ¿no? Vale, pues vamos allí. Señor Montouto, Cuénteme usted, caballero. vamos a hablar de alguna cosa. Alguna cosa habrá que hablar. Eso digo yo. Yo tenía por aquí el sumario, como más entretenido con tus cosas al empezar. Vamos a hablar de Argentina. Dices que el peronismo al rescate. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado lo mismo que pasó con el sanchismo del rescate en España en el mes de julio. ¡Ay, qué miedo que viene la ultraderecha! ¡Ay, qué miedo, qué miedo, qué miedo que viene el señor Milei y va a lanzar por los aires todo el aparente estado de bienestar construido durante años por el kirchnerismo! Y aunque resulte que el candidato peronista, señor Sergio Massa, pues era el ministro de Economía del 140% de inflación en el último año. Siempre dirá que la culpa es de la herencia recibida, de la gigantesca deuda del señor Mauricio Macri cuando fue presidente hasta 2015 y que no había levantado cabeza desde entonces. Lo bien y cierto es que el nivel de psicopatía social que tienen los argentinos ahora mismo en política es impresionante porque como habréis escuchado más de uno y más de tres, y si no, ahí estaba nuestro buen amigo Roby Bertassi para contarlo el viernes pasado en la tertulia del Jure Directe, los argentinos se enfrentaban a una endiablada elección presidencial en primera vuelta este domingo, entre tres opciones que, bueno, eran directamente de ¿qué prefieres morirte, de cáncer o de SIDA? Que decía el dicho popular antiguamente, cuando el SIDA mataba más que ahora. Pues claro, si tú miras quiénes eran los candidatos o figurantes más con más posibilidades, pues como digo, el panorama era aterrador. En primer lugar estaba Javier Milei, del que se ha hablado muchísimo a nivel internacional como consecuencia de esos exabruptos radicales y populistas, un señor que habla con sus perros reencarnados a los que ha clonado y a los que les dota de superpoderes espirituales. Una señora como Patricia Bullrich, que, bueno, pese a su pasado originariamente montonero, encarnaba la derecha clásica con vínculos, de hecho, directos con no solamente con el corrupto Mauricio Macri, que fue presidente de Boca Juniors y alcalde de la ciudad de Buenos Aires, sino también presidente del país, como antes he contado, y cuyos vínculos, los de Patricia Bullrich, pues alcanzaban también a dorar la píldora y tener conexiones con los militares golpistas argentinos. Y luego estaba Sergio Massa, cuyo papel es verdaderamente increíble, porque el hecho de que haya dado la vuelta a las encuestas y haya acabado situado en primer lugar en la primera vuelta presidencial con un 36,68% del escrutinio realizado, pues no puede dejar contento a nadie que se califique de progresista en Argentina. Sí, en cuanto que se conjura el miedo a que un personaje ditirámbico, un personaje bolsonariano como Javier Milei, pudiera acabar haciéndose cargo de las riendas del país. Recordemos que Argentina, como ocurre con otras repúblicas, es un régimen presidencialista donde el presidente del país tiene unas enormes, como jefe del Estado, enormes competencias y facultades, incluso para bloquear el funcionamiento del Parlamento, es decir, de la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Quién es este Sergio Massa? Pues Sergio Massa, tenemos que recordar que más allá de que haya sido, bueno, un personaje surgido del centro, de la esfera del centro político argentino hace muchos años y que lleva muchísimo tiempo en política,
pues es un hombre que ha representado precisamente todo lo contrario del kirchnerismo y al que se imputa haber estado detrás de la defenestración política de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, que precisamente su campaña, una de los motivos de su campaña o de los eslóganes de su campaña ha sido precisamente acabar desde dentro del peronismo con el kirchnerismo, con lo que eso signifique. El kirchnerismo, como todos sabemos, se convirtió en una dinastía política durante décadas en Argentina, entre otras cosas por su política radical en materia agrícola, de subsidios y también de simpatía, como poco, con las reivindicaciones populares, en particular en materia laboral. Y desde ese punto de vista son recordados los enfrentamientos tanto del señor Kirchner como luego de su viuda, la señora Cristina, con el Fondo Monetario Internacional en relación al desafío que se lanzó durante años, negándose a pagar los intereses espantosos que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial habían impuesto a los préstamos en su día solicitados por el matrimonio Kirchner, ¿no? Para el país, ¿no? Y no solo ellos, sino también más atrás. La cuestión es que, sin remontarnos tanto, claro, que resulte que al final el salvador del peronismo es el mismo que está enterrando el testamento político del kirchnerismo, pues no deja de ser como mínimo chocante. Con lo cual, estos eran los tres grandes candidatos. Luego estaba Juan Schiaretti, que se sitúa en el centro derecha, más o menos tibio y tradicional. Es decir, si Milei es un ultra neoliberal al que llaman erróneamente en América libertario por ese concepto que tienen en Estados Unidos principalmente y que se ha exportado al resto de América Latina, de que aquellos que están en contra del Estado y de las regulaciones de prácticamente de todos los sectores de actividad económica y social por parte del Estado, pues tienen ese concepto de libertario, pues bueno, pues llámele usted libertario a la americana, pero desde luego nada que ver con el libertarismo clásico europeo, para que no quede ninguna duda, que luego si no, Manolo Tocha se nos enfada, Manolo Gallego. Yo también me enfado, Como pero sea, es curioso. aparte de Milei, de Massa, de Patricia Bullrich y de Juan Schiaretti, estaba también una trotskista, así lo cuento, porque así se autodefinen, como Miriam Bregman, que ha estado, que ha obtenido nada más que un 2,7%. Entonces, estamos nada más que en una primera vuelta. Cualquiera que pueda pensar que el peronismo ya lo ha resuelto, que Sergio Massa, con su 140% de inflación y su 40% de pobres, y con el Banco Central que él mismo como ministro de Economía de la República ha presidido durante el último año, con reservas en rojo, pues es esta persona quien va a actuar como salvador de la patria, pues probablemente se equivoca. Más hay que recordar que había quedado tercero en las elecciones primarias obligatorias celebradas en el mes de agosto detrás de Milei y de Bullrich. Y por eso lo que sí sorprende mucho es las razones de esta remontada que, como digo, a mí me recuerdan o tienen cierto paralelismo con lo sucedido con el Partido Socialista, que las elecciones municipales en España del mes de mayo se hunde en la miseria y de pronto, solo 2 meses después, pega el suficiente subidón como para tener posibilidades, luego si tenemos tiempo hablaremos de cómo está eso, de poder acabar formando gobierno. ¿Qué hay, por tanto, detrás de esta remontada aparente del peronismo? Pues, desde luego, como siempre, no se trata solamente de una cosa, ¿no? Por un lado, cabe mencionar que si algo ha logrado Massa agitando el fantasma o el espantajo de la ultraderecha es reunificar en torno a su figura todas las corrientes del peronismo que durante décadas han estado enfrentadas entre sí, precisamente en ese eje kirchnerismo-antikirchnerismo, ¿no? Esto ha permitido, por ejemplo, que la influyente, por lo muy demográficamente poblada que está, provincia de Buenos Aires, haya elegido como gobernador a Axel Kicillof, que es
no obstante cercano al kirchnerismo, pero que ha obtenido la reelección con un 44,9%, o sea, prácticamente la mitad de los electores, en un distrito donde no hay segunda vuelta y que son los que en unidad de votación entre la que se hacía el gobernador y la que se hacía el candidato presidencial, le ha dado más a los votos necesarios para meterse en la pelea por la presidencia, ¿no? Luego hay toda una política muy sustancial de subsidios. Es decir, promesas de subsidios casi indefinidos por parte de Sergio Massa, que claro, son un poco como el chocolate del loro. Y yo creo que cualquier activista sindical o cualquier activista político de izquierdas en Argentina comprenderá perfectamente que se trata de las típicas promesas que se hacen en campaña electoral, pero que vienen de alguien que ha sido incapaz de cumplir nada de lo que había dicho durante el año en que está ejerciendo como ministro de Economía, sea por voluntad propia, es decir, porque nunca pensó en cumplirlas, o sea porque no le han dejado cumplirlas, ¿no? Sí que es verdad que mm, sí que es verdad que ha creído también, ha pescado también Massa en los propios caladeros que deberían haber impulsado o sostenido más a Patricia Bullrich, que son los caladeros de los que llaman allí los cambiemitas. Nada que ver con Podemitas. Los cambiemitas son los que respaldaron la coalición Cambiemos que llevó en su día a Mauricio Macri a la presidencia. Este es un votante bastante cercano a la socialdemocracia que está dispuesto a sacrificar su antiperonismo si ve en Milei un peligro institucional. Y ciertamente es bastante obvio que lo han visto como un peligro institucional y estos, en lugar de votar a Patricia Bullrich, han votado a Sergio Massa. También, por otra parte, la Unión Cívica Radical, el partido de Raúl Alfonsín, que fue presidente entre el año 83 y el año 89, es un partido en donde, bueno, pues hay también todos unos centenares de miles de radicales, en el sentido de seguidores del Partido Unión Cívica Radical, que tienen muy claro que cualquier ticket electoral que, bueno, pues trate de vender la idea de preservar los valores democráticos como la educación pública, la independencia de poderes, puede contar con su favor en las urnas, ¿no? Y por ahí van un poco los tiros de lo que ha podido suceder en Argentina para que se diera este vuelco. Es que, es decir, al final, sobre todo en aquellos países que tienen o han tenido un cierto colchón de los poderes públicos desde el punto de vista del estado del bienestar y de subsidios y apoyos, tanto a productores. Hay que pensar, por ejemplo, que la mitad de Argentina, por no decir más, del territorio argentino es sobre todo agrícola. Por tanto, que además está este año atravesando Argentina una sequía como no se recuerda, probablemente debida a, entre otros factores, al cambio climático. Y el que de pronto pueda resultar a ojos de la gente amenazado al menos ese mínimo colchón de seguridad que se supone que los poderes públicos deberían dispensar, o a lo que se habían acostumbrado a que dispensaran, sobre todo durante las etapas del kirchnerismo y después con Cristina Fernández de Kirchner, es una amenaza que probablemente influye como resorte suficiente para que muchas personas, de hecho, el nivel de participación electoral ha sido, Manolo, ha pasado, si no recuerdo mal, ha subido 5 puntos, quiero recordar que del 72 al 77%, que es un nivel de participación pública, aun teniendo en cuenta que allí, como en la mayoría de los países de América Latina, es obligatorio el voto, pero hace que, pues de alguna forma, esa subida en la participación haya ido en una muy buena parte a poder de, como digo, de, Más. del señor Massa, ¿no? Mm. Claro, esto yo no lo tengo tan claro que vaya a funcionar en una segunda vuelta. Y no lo tengo claro que vaya a funcionar en una segunda vuelta
Pues, entre otras cosas, porque en la Cámara de Diputados va a estar controlada por los seguidores de Bullrich y del propio Milei, que ha pasado de 3 a 39 diputados, por ejemplo, ¿no? Y si Milei rebaja su discurso, que ahora, claro, se encuentra en una posición bastante delicada, porque está visto que es muy probable que haya tocado techo electoral. Hay que pensar que también una parte de los votantes de Patricia Bullrich, en particular aquellos macristas más radicales, se han ido a votar a Milei. Pero la sensación que se tiene en Argentina, al menos eso cuentan los analistas de allí estos días, es que Milei ha podido tocar techo. Ha podido tocar techo porque su incremento de votos desde el pasado agosto prácticamente se ha detenido. Los 500.000 más que ha conseguido, que no son 500.000, proceden claramente de los sectores más macristas, más radicales, más antikirchneristas, más antiperonistas. Y desde ese punto de vista, cuestiones o proclamas o declaraciones como la promesa de dolarización de la economía para terminar con la inflación, que es una fórmula ensayada y ya demostrada, por ejemplo, en Ecuador, y demostrada históricamente que al final es un desastre. Puede suponer un remedio breve durante poco tiempo hasta el punto, pero no dura, no es estable a la hora de estabilizar un país que tiene una deuda pública externa absolutamente demencial desde hace décadas. Y tanto es así que ya no levanta el mismo entusiasmo entre los economistas que lo acompañaban de aquellas elecciones al Congreso del pasado agosto a estas presidenciales, ¿no? Vamos a ver, es que Milei ha llegado a hablar de aprobar la venta de órganos y de niños. Ahora ya no lo dice, pero sí de legalizar la aportación de armas en una cuestión, la galopante crisis económica de Argentina, al borde nuevamente del abismo, como cuando el corralito del 2002, que ha dado lugar a un incremento absolutamente incontrolado de la inseguridad ciudadana, de los robos, de los incidentes violentos, respecto de los cuales, pues bueno, pues tristemente la única propuesta de los tres candidatos principales ha sido la de la mano dura, ¿no? Mano dura y más mano dura. Igual con el tema del tratamiento de la inmigración, sobre todo la inmigración pobre que procede de Paraguay, de Bolivia y de Perú, ¿no? Por no hablar de una más reciente que procede nada menos que de Senegal, ¿no? En donde afloran en Argentina de un tiempo a esta parte instintos racistas que parecían olvidados después del genocidio negro que llevaron a cabo los generales argentinos en el siglo XIX. Por consecuencia o en consecuencia, pues así están las cosas, más o menos, en Argentina, con su casta política. Es decir, unos personajes que realmente dan repelús, todos ellos, y que no son creíbles, ninguno de ellos, ni tienen capacidad de hacer cumplir lo que prometen, ninguno de ellos, y que ni siquiera, por mucho que Milei ahora esté cogido entre sus propios excesos por un lado y su necesidad de moderar, que son los que le llevaron precisamente a obtener esa popularidad por parte del candidato antisistema, se vendía, ¿no? Por parte precisamente de las generaciones más jóvenes, aquellos que están desencantados y que no votan. Pero claro, por otra parte se ha visto que eso no es suficiente para ganar por sí mismo. Cuando Massa, reuniendo todas las fuerzas del peronismo, que es la fuerza política por excelencia de Argentina desde tiempo inmemorial, pues ha conseguido unificar todos sus resortes en torno a su figura. Ahora, si Milei baja los decibelios, de hecho ya los empezó a bajar, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que probablemente pueda tratar de captar gente de centro por un lado, o más centrada por un lado, para no dar tanto miedo, pero por otro lado puede que desencante precisamente a aquellos que le uparon al primer puesto como favorito en las encuestas hasta estas elecciones. Y esto es un poco lo que pasa siempre con la extrema derecha, con ese tipo de discursos. Es decir, eres tan tremendista en tus declaraciones para llamar la atención, que sí, con citas, aunque sea por el factor de la novedad,
pues toda una serie de interés y de público y de personas que normalmente no participan del debate político porque tienen un descreimiento absoluto o una total falta de cultura política. Pero cuando llega la hora de la verdad y estamos hablando no de hacer oposición en la televisión o en la prensa o ante tus acólitos en un mitin, sino de gobernar y de postularte a ser el presidente, el jefe del Estado de un país tan importante como Argentina, pues evidentemente la realidad se impone. Y ahora vamos a ver, sobre todo, qué van a hacer los de Patricia Bullrich, es decir, a quién van a votar. Los macristas finalmente van a mantener su apoyo, aunque sea en una parte al peronismo con tal de que Milei no llegue al poder, la extrema derecha no llegue al poder, el bolsonarismo argentino no llegue al poder, o van a, bueno, tras una bajada de decibelios por parte de Milei, de aquí a, me parece que es el 17 de noviembre, creo por ahí, la segunda vuelta. 19. No se te oye, Manolo. No me oyes tú, pero la gente creo que sí. ¿Me oyes ya? Sí, sí, te oigo ya. El 19. El 19. Pues el 19, vamos a ver si aquí entonces, bajando los decibelios, Milei consigue arrastrar el suficiente número de votos del macrismo como para imponerse a Sergio Massa, como digo, en unas elecciones presidenciales que son absolutamente de todo menos optimistas para el pueblo argentino, que además, gane quien gane, no garantizan en absoluto la estabilidad política de aquel país y que sitúa por su delicadísima situación económica a Argentina y al Cono Sur en el disparadero de la crisis total, en un momento, recordemos, en el que el peronismo estaba estableciendo alianzas a través de Lula da Silva en Brasil con aliados que hasta ahora no eran los aliados tradicionales de Argentina en materia económica, lo era Estados Unidos, por supuesto, la Unión Europea, y a través de su entrada en la Organización de Cooperación de Shanghái, ahora serían China, Brasil y Rusia los principales agentes económicos externos que podrían, veríamos en qué condiciones, aliviar la deuda externa argentina. Así que la importancia que tienen estas elecciones en Argentina, más allá de que dejan Cristo bendito instalado, gane quien gane, a partir del día siguiente del resultado del 19 de noviembre, es decir, a partir del 20 de noviembre, pues no dejan de tener una importancia regional importantísima en cuanto al equilibrio de fuerzas y la redistribución de poderes desde el punto de vista geoestratégico en el cono sur, ¿no? Por eso creo que todos estábamos pendientes, es más, hasta los medios de comunicación en España, o alguno de ellos, dedicó un programa especial en la tarde-noche del domingo a las elecciones de Argentina y al recuento inicial que estaba realizando allí, ¿no? Por la diferencia horaria, lo cual me llamó mucho la atención porque no es nada frecuente. No sé si fue Televisión Española o qué, creo que debió ser Televisión Española. El canal 24 horas es muy seguido, o bastante seguido, en América Latina. Claro, claro, pero si te fijas en su programación a determinadas horas, es decir, con 5 horas de diferencia con España, sus informaciones y su contenido va más pensado para América Latina. Es decir, que hasta cierto punto es lógico que le dedicaran en ese canal concretamente. Sí, es lógico, pero yo es la primera vez que lo veo con ningún país de América Latina. Yo no lo vi hacer con Chile, y mira que lo de Chile era importante, por ejemplo, en el referéndum constitucional, y no hicieron ningún tipo de especial electoral de ese tipo, plebiscitario de ese tipo, y no se lo he visto hacer con ningún país. Esta es la primera vez que lo veo hacer. Entonces, no sé cuál es la razón realmente, si realmente es porque Televisión Española o la prensa o el gobierno español le concedía especial importancia a estas elecciones y consideró que le era suficientemente interesante realizar una edición especial de sus informativos, o es porque esto es el primer paso de un cambio de tendencia y a partir de ahora, ojalá, por cierto,
vayamos a tener una información más detallada y al minuto de lo que sucede en América Latina, como corresponde al mundo globalizado en el que vivimos y con quienes intercambiamos desde España tantísimos intereses de toda clase, no solamente políticos o económicos, sino también, por supuesto, culturales, familiares y de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, bienvenido sea de todas maneras, ¿no? Este especial de Televisión Española y vamos a ver a partir del día 18 de noviembre, perdón, 20 de noviembre, cuando al día siguiente de saber los resultados finales de la segunda vuelta, quién se ha impuesto, pero sobre todo en qué condiciones se ha impuesto, ¿no? Porque esto es lo que nos va a decir un poco qué correlación de fuerzas se va a establecer. Ya digo que es un gallinero, los argentinos están acostumbrados a vivir en el gallinero político desde hace mil. Yo creo que desde Alfonsín están acostumbrados ya a este tipo de situaciones extremas en materia política. Me recuerdan un poco por utilizar una comparación clásica, ¿no? A los italianos del Cono Sur, ¿no? Es decir, los que viven en la inestabilidad parlamentaria permanente, ¿no? Pero aquí en estas elecciones había cuestiones en juego realmente dramáticas, como por ejemplo la amenaza de desmontar por mucho que dijera que no iba a desmontar el estado de bienestar, pero sí que se iban a desmontar toda una serie de herramientas de protección precisamente a la política agrícola común de toda Argentina. Y esto es esencial, es decir, ese sí que es el colchón de supervivencia de una enorme parte de la población argentina, justo la que no vive en la superurbanizada provincia de Buenos Aires y en la capital federal, ¿no? El centralismo argentino es muy famoso, igual que ocurre con el chileno, son sociedades muy centralizadas administrativamente hablando, en donde parece que la vida en la capital es una y la vida fuera de la capital es otra. Y en el medio está la provincia de Buenos Aires, que es un galimatías enorme, como una especie de súper gigantesco cinturón urbano de no sé cuantísimos kilómetros y no sé cuantísimas poblaciones, en donde pasa todo tipo de cosas, ¿no? Porque la degradación de las condiciones de vida está a la orden del día, ¿no? Así que suerte para las hermanas argentinas y los hermanos argentinos, que valor y al toro que bastante tienen con lo que tienen, ¿no? Muy bien, pues lo dejamos aquí y nos vamos a otro sitio ya, a otro. Este es un conflicto, una guerra. Vamos a Palestina, para empezar. Dices cuando los pájaros tiran a las escopetas. Sí, claro, ¿Qué, porque qué quieres o sea, decir? creo que cualquiera entiende el chiste de que los pájaros tiran las escopetas. Es decir, si la culpa la tuvo el ojo que se puso, que me golpeó el puño, ¿no? O sea, quiero decir que si yo no he hecho nada, has sido tú que has puesto la cara, ¿no? ¿Para qué pones la cara en mi puño? A ver, claro. eh, es decir, fíjate, Manolo, yo iba a haber titulado esto, pasa que era un titular muy largo, no me cabía, como que Gaza ya no cuenta. Gaza ya no cuenta. ¿En qué Gaza ya sentido? está amortizado. ¿En qué Pues en sentido? el sentido de que desde la visita de Joe Biden de la semana pasada, porque claro, nosotros la semana pasada a estas mismas horas estábamos hablando también de Gaza, pero Mm. estábamos hablando de la operación de cosmética y de distracción que suponía el debate entonces sobre los corredores humanitarios en el paso fronterizo de Rafah con Egipto. ¿Recuerdas? Aún no se había producido la visita de Biden a Israel, aún no se había producido el bombardeo del Hospital Baptista de Gaza, aún no se había producido los ataques, la apertura final, demorada casi una semana, del corredor humanitario de Rafah, ni tampoco se conocían las condiciones en las que ese corredor humanitario se había abierto, entonces se pensaba que iba a ser mayor, pero por ejemplo, nosotros el martes pasado no sabíamos que Israel se iba a guardar un derecho de veto, de manera que cuando considerara que el material que estaba entrando como emergencia humanitaria por el puerto, por el paso fronterizo de Rafah, pudiera estar llegando a menos de jamás, podía guardarse la opción de bloquear inmediatamente el paso y suspender el corredor de ayuda humanitaria de 20 camiones diarios, cuando hasta ahora entraban 100 como mínimo al día. Lo cual revela claramente que estamos ante una situación en la cual esto es lo del corredor humanitario de Rafah es una verdadera mascarada,
Es decir, una distracción, una apariencia de no somos tan inhumanos como nos pintáis, etcétera, etcétera, pero que no tiene ninguna virtualidad. O como, por ejemplo, cuando se ha sabido que tal vez lo más importante en este momento, desde el punto de vista de emergencia sanitaria en la Franja de Gaza, que es la falta de combustible para que los hospitales y los generadores puedan funcionar y haya luz eléctrica, pues el combustible está prohibido y no se puede pasar. Bueno, han pasado ya 2 camiones, por lo menos. Sí, pero en principio el combustible no se puede pasar salvo especial vigilancia y acompañamiento de las tropas israelíes. Por eso está pasando con cuentagotas. En general, el combustible, así como así, no se puede pasar. Algún camión se ha visto de estos de repostaje, pero, como digo, es una excepción que confirma la regla. Tanto es así que, de hecho, es más, como todos sabemos, pues Gaza está siendo bombardeada no en su lado norte, que fue prácticamente destruido en los 5 primeros días de bombardeos con más de 100.000 bombas, sino en el lado sur, a donde habían pedido los israelíes a los palestinos que se desplazaran. Y el lado sur, es decir, al sur del río Gaza, los bombardeos han continuado al punto de que incluso ha habido un ataque que se considera accidental. Israel se ha apresurado a decir que va a iniciar una investigación y que va a pedir disculpas contra un puesto fronterizo egipcio. Los bombardeos, los bombardeos en la misma línea fronteriza con Egipto, donde está Rafah, provocaron que de hecho se retrasara la apertura del paso humanitario como consecuencia de que Egipto tuvo que reponer parte de las infraestructuras de ese paso fronterizo destrozadas por los propios bombardeos israelíes. Entonces, vamos a ver, a mí se me parece que la cuestión de Gaza es una cuestión que Israel tiene totalmente amortizada, y alguien dirá, hombre, pero si todavía no han iniciado ni siquiera la ofensiva terrestre, ni han tampoco liberado a los rehenes que se supone se encuentran en los túneles de Gaza. Bueno, creo que esto es las guerras de este tipo y más en esa zona siempre han sido muy rápidas, el movimiento muy rápido, evoluciona muy rápidamente, y yo creo que todo esto ya está dado por descontado, sobre todo a raíz de la visita de Joe Biden, que me parece clave, que se salda principalmente con el amigos israelíes, tenéis un cheque en blanco, lo que os haga falta de Estados Unidos lo tendréis. Esto da alas, evidentemente, al sionismo radical instalado en el gobierno de Israel, por mucho que ahora sea un gobierno de concentración, y no hay más que ver las declaraciones de muchos de sus ministros, ¿no? Porque lo que permite es no solamente empujar a Gaza a la frontera con Egipto, a la población gazatí, a la frontera con Egipto, sino extender sus amenazas y su expansionismo territorial contra Cisjordania, contra el Líbano y contra la mismísima Siria, a la que también ha bombardeado. No sé si Manolo sabes que Sí, durante la perdió noche del viernes, 2 aeropuertos, el de eso es, Alepo y otro más, que no lo... esos 2 aeropuertos se mete en territorio sirio, bombardea 2 aeropuertos sirios, bombardea una mezquita en Cisjordania, realiza incursiones por tierra para realizar redadas dentro de Cisjordania en busca supuestamente de guerrilleros de Hamas o de Hezbollah. Bueno, es verdad que desde el otro lado pues ha habido prácticamente un cruce de fuego constante desde el primer día con el grupo miliciano libanés Hezbollah, casi que a diario, ¿no? Y que las tensiones en Cisjordania están totalmente disparadas. Pero esta extensión del conflicto a todas las zonas fronterizas que Israel considere en las que Israel considere que necesita intervenir para garantizar su supuesta seguridad, entrando incluso sin ninguna jurisdicción en otros países, como el caso de Siria o como el caso de Egipto, creo que
creo que no se hubieran producido, no se vieron en los primeros días de ataques a Gaza y no creo que se hubieran producido si no fuera porque Netanyahu cuenta con el beneplácito de los halcones de la Agencia Nacional de Seguridad norteamericana y del Capitolio, para desde Estados Unidos tener ese visto bueno a cualquier iniciativa regional de tipo militar que Israel considere que debe llevar a cabo. Es decir, actuando como el policía que no respeta ningún límite legal de ninguna clase de legalidad internacional, exactamente igual como se comportó Estados Unidos cuando la Primera y la Segunda Guerra del Golfo, particularmente en la primera, ¿no? Bueno, yo defiendo mis intereses allá donde se encuentren y si para ello, para defenderlos, tengo que entrar y actuar militarmente en otros países, lo hago sin ningún problema, sin ninguna necesidad de obtener el beneplácito ni de la ONU ni de la comunidad internacional, ¿no? Claro, contra esto, contra esta posición que es una evolución muy importante, un salto cualitativo muy importante en la actitud agresiva de Israel en toda la zona, para todos los territorios y países limítrofes en la zona, cuando se supone que el peligro de escalamiento del conflicto vendría probablemente de las milicias palestinas y que como consecuencia de eso se habían prohibido las manifestaciones pro-palestinas en Europa en previsión de que se pudieran llevar a cabo atentados yihadistas, bla, 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 todas las barbaridades que cuenta la opinión pública europea alineada claramente, clarísimamente en su mayor parte con las posiciones oficiales israelíes y de la anglosfera. Ahí está Rishi Sunak saliendo, por ejemplo, ayer a decir que según los servicios británicos, a estas alturas, viene a decir, parece que fue un cohete disparado por Hamas el que destruyó el famoso hospital de la ciudad de Gaza, ¿no? Una nueva prueba más, ¿no? De lanzar la piedra y esconder la mano, seguir contamina que algo queda, o difama que algo queda, o calumnia que algo queda, ¿no? Esto, ¿por qué lo cuento? Lo cuento porque realmente lo único que puede pararle en parte y hacer que la población de Hamas no sea expulsada directamente de Palestina, de la Franja de Gaza, para ser exactos, es precisamente la Liga Árabe. Hemos visto que, como cabía prever, la cumbre de Egipto que se ha celebrado este pasado fin de semana, con la presencia de máximos representantes de la Unión Europea y distintos países de la Liga Árabe, muy destacadamente el general al-Sisi, presidente de Egipto, y el rey de Jordania, además de obtener unos resultados desde el punto de vista de acuerdos absolutamente inoperativos, más allá de las apelaciones de buena voluntad de Pedro Sánchez o del señor Borrell en nombre como Mr. Pesk de la Unión Europea, a la apertura de un corredor humanitario y al reconocimiento definitivo de los dos estados, palestino-israelí, en cumplimiento de las resoluciones de la ONU, algo que es papel mojado desde hace décadas, como seguimos comprobando una y otra vez, y esta vez de forma más aterradora que nunca. Pues el resultado, que por cierto no cabía esperar otro, teniendo en cuenta que los actores principales ni siquiera habían querido acudir a este encuentro, a esta cumbre, la cumbre del Cairo. Israel no mandó a nadie, no estuvo presente, y la representación diplomática estadounidense fue del más bajo nivel, con lo cual era poco probable que se pudiera alcanzar ningún acuerdo por lo macro, es decir, por arriba, aunque fuera de carácter como declaración de intenciones, ¿no? O como principio de unidad, ¿no? Pero sí que, para mi modo de ver, se ha obtenido una conclusión muy importante de esa cumbre de Egipto. Y es que el mundo árabe, encabezado sobre todo por al-Sisi, por el rey de Jordania, le han dejado muy claro a Israel que no van a aceptar el exilio o deportación de los palestinos que resulten finalmente, como parece, expulsados no solamente de la parte norte de la Franja de Gaza, sino también de la parte sur, al hacerles la vida imposible en la parte sur por parte de Israel, ¿no?
esto es trascendental, porque si en los planes israelíes estaba el hecho de reducir a la mínima expresión no solamente el territorio, sino también la presencia palestina en la franja de Gaza, con la excusa de que todo Gaza es Hamás, y por tanto los civiles son, como han demostrado constantemente, bombardeando escuelas, bombardeando hospitales, bombardeando, y no me refiero solo al último y macabro bombardeo del Hospital Baptista de la ciudad de Gaza, porque antes ha habido otros, de la aviación israelí, bombardeando sedes de la ONU, bombardeando, en fin, toda clase de lugares, lugares de culto, toda clase de lugares que están declarados como lugares inviolables por todas las convenciones internacionales de guerra, del derecho humanitario y de toda clase de legalidad internacional. Entonces, si el plan de Israel es, como digo, no solamente borrar y deconstruir piedra por piedra la parte más moderna y urbanizada de Gaza, que era precisamente la parte al norte del río Gaza, de la que están ordenando evacuar en una evacuación imposible antes de la esperada invasión terrestre. Y además con la amenaza de que todo el que se quede va a ser considerado terrorista. terrorista, es Exacto. decir, los Eso, abuelos, los niños, las embarazadas, los enfermos eso es. que no puedan salir porque es Los médicos, físicamente son terroristas. Es decir, claro. os vamos a liquidar porque os vamos a considerar terroristas. Bueno, yo quería apuntar algo sobre lo de Egipto, Jordania y también Siria, de menor manera, En de no Turquía, aceptar, de no aceptar eh, refugiados exiliados palestinos. palestinos. Mm. Como todo el mundo sabe, desde 1928 que se creó Hermanos Musulmanes, estos se han ramificado y, digamos, han creado sucursales importantes. La más importante de los Hermanos Musulmanes, obviamente en Egipto, contra los que precisamente Al-Sisi en 2014 Dio un dio golpe de golpe de Estado. Estado y se quedó con el poder y asesinó a un montón de gente y encarceló a cientos o a miles de militantes de Hermanos Musulmanes. Entonces se presentaron con el partido, creo que Justicia y Libertad, que se llamaba, y al poco tiempo Al-Sisi se los hizo. Los Hermanos Musulmanes, sus ramificaciones precisamente están básicamente en la Franja de Gaza. Jamás es un hijo pródigo no, un hijo importante de los primeros de Hermanos Musulmanes. En Jordania tienen ramificaciones, no me acuerdo cuál es la organización, y en Siria también. En Líbano no, porque Hezbollah son chiíes y no son sunís como son los Hermanos Musulmanes y se llevan muy mal, salvo en excepciones como esta, que el enemigo es común, que es Israel. Pero aparte de lo que tú has mencionado, importante, es decir, no os voy a aceptar aquí en mi territorio exiliados palestinos porque no creáis que os vais a librar de ellos fácilmente. El otro motivo es que no os voy a aceptar aquí a palestinos porque ya tengo a los hermanos musulmanes y si me vienen un montón de gente que además pueden ser guerrilleros o pro Hamas, No, pues no, no, no. Es que me vais a además, crear un conflicto interno importante y al Sisi jamás es el diablo para no, no, no solo esto, es que además Al-Sisi ha amenazado con que si al final se tienen que comer a los refugiados palestinos, es decir, ya se está pensando en la evacuación masiva, en el exilio de palestinos, no de la franja, no de la parte norte de la franja de Gaza, sí, sino de la parte sur donde no hay nada. Pues ya sí, explicamos la semana pasada que solo hay 3 o 4 poblaciones importantes que están absolutamente sobrepasadas, saturadas, y que el resto es desierto pedregoso en el que no hay ninguna condición de vida. Por lo tanto, ¿qué vas a hacer con 2 millones de refugiados suponiendo que la evacuación israelí? Esto Israel lo sabe perfectamente y sí. el escenario que se está manejando es justamente el de echarles de la franja de Gaza directamente. ¿Para qué? Para anexionársela como cordón de seguridad. Pero si es que ya lo han dicho, el Ministerio de Defensa israelí ya ha dicho en varias ocasiones que el plan pasa por 3 fases. La primera,
es en la que están ahora, el bombardeo, la destrucción, la deconstrucción masiva, dicen de infraestructuras, mentira, es directamente de imposibilidad de retorno. La segunda es la de la probablemente ofensiva terrestre para rescate de los, como si les importaran mucho, los secuestrados israelíes y destrucción de toda clase de capacidad operativa militar de Hamas. Y la tercera, ¿cuál es? Hablan de difusamente de la creación de un entorno de seguridad territorial para Gaza, que es en definitiva la expulsión de cualquier modo de vida en la Franja de Gaza, que sea un territorio controlado militarmente, pero sin que viva nadie dentro, o solo aquellos que ellos permitan, de una manera muy concreta, pues por ejemplo para prestación de servicios a los campamentos militares, etcétera, etcétera, pero con la expulsión, en definitiva, de los palestinos de la Franja de Gaza. Y a eso es a lo que me parece que lo más relevante de lo que ha sucedido en la cumbre de Egipto se opone frontalmente porque les han visto el juego, no solamente al Sisi por las razones que has apuntado de seguridad interior o el rey de Jordania, sino, eso significa en la práctica la desaparición de la Franja de Gaza para Palestina. Con el precedente, perdona Manolo, con el precedente de que cuando la primera Nakba en 1948 a muchos residentes palestinos se les echó de sus casas, o bien comprándole los terrenos, o bien a punta de pistola, como quien dice, pero conservando las llaves de su casa y prometiéndoles que podrían retornar, cosa que jamás ha sucedido. Tanto es así que desconfía el Sisi de Israel en este punto, pese a ser su gran aliado árabe en la zona, por los múltiples acuerdos que tienen firmados, que ha amenazado con que si al final se tiene que comer a los desplazados palestinos, los mandará a Europa. Claro, porque es que al final, ¿cuál es el planteamiento aquí? No, quítate tú para ponerme yo y además cómete todo el muerto. Israel está acostumbrado a que le paguen la fiesta la Unión Europea, Estados Unidos, les sale gratis. Y sin embargo, con la excusa de todo es terrorismo, todo es ETA, pues lo que hago es irme poco a poco anexionándome, primero con la anexión de tierras por los colonos, incentivados y pagados, venidos de otras partes del globo terráqueo para que sean los cabeza de los caballos de Troya, que vayan poco a poco comiendo territorio histórico a la propia Franja de Gaza, que recordemos, ya lo explicamos la semana pasada, no es más que el resultado precisamente de otro exilio interior, que es el que se produjo con la Nakba de 1948. Entonces, es una continuación de una nueva. Claro. Entonces, el juego está muy claro. No solamente está muy claro, Gaza está ya descontada. No sé cómo va a acabar, no sé qué solución se le va a dar finalmente a la población palestina de Gaza. Han hecho una cosa muy extraña de gobernanza cuando Gaza esté limpia de terroristas. Sí, la desnazificación. ¿No te suena la desnazificación de Ucrania? Sí, pues eso, cuando eso esté solucionado y no exista ya jamás, pues han propuesto que diferentes países árabes formen un gobierno, una gobernanza especial para Gaza. Ya, claro, tutelada por Israel, ¿no? ¿Y tú te crees que va a haber un gobierno de Israel, un gobierno árabe que lo vaya a permitir? Han dicho que diferentes países árabes, de mutuo acuerdo, una gobernanza temporal y para Gaza. Eso es borrar. Es decir, no quieren ver otra vez a Hamas en Gaza gobernando. Eso es borrar los derechos históricos y territoriales de los palestinos en la franja. Y lo más preocupante es que no solo la franja, es que también es Cisjordania. Es que lo que yo digo cuando digo que el gran problema de la visita de Joe Biden ha sido el envalentonamiento israelí al recibir el cheque en blanco de lo que necesitéis, que lanza como mensaje a nivel mundial Joe Biden, es que les permite hacer operaciones de limpieza en el territorio que tienen controlado en Cisjordania, como ya estamos viendo estos días, haciéndolo. Y además les permite amenazar militarmente con incursiones directas en sus propios territorios a Líbano y a Siria, como acabo de contar. Y esto lo han amenazado, pero muy seriamente, o sea, de conoceréis el infierno, el infierno. Sí. Entonces, claro, semejante nivel de agresividad en la política israelí no se había visto. En fin, es
comprensible que, viniendo del gobierno de ultraderecha, ultranacionalista de Netanyahu, pues cabía esperar una reacción así ante un escenario como el que se ha producido, pero con independencia de que haya sido Hamás quien haya lanzado el primer golpe y esto le haya venido muy bien para mantener estas posiciones, Netanyahu ni ningún gobierno israelí, de hecho dentro de Israel se habla de que Netanyahu no sobrevivirá a las siguientes elecciones, ocurra lo que ocurra con esta campaña militar, pero ni aunque gane, pero que lógicamente, claro, contando con todas las cartas a su favor, es imposible que no gane, pero es algo que ningún gobierno israelí, ni siquiera por muy ultranacionalista que sea, podría llevar a cabo en estos términos de semejante agresividad, donde las vidas civiles no cuentan, no solamente en Gaza, no cuentan en ninguna parte, pero ni las de sus propios secuestrados. No podría llevarla a cabo si no fuera por la anuencia de la anglosfera, es decir, no solamente de Estados Unidos, sino también del Reino Unido, que son las grandes potencias regionales en esa zona desde siempre frente a Irán. Yo creo que es una partida la que está jugando Israel, no solamente muy peligroso, sino que espero que le va a salir el tiro por la culata. Bueno, Porque si no lo sale es la última partida, es decir, va con todo. Es decir, sí, Israel. está yendo con todo y creo que le va a salir el tiro por la culata. Ya lo veremos cuando comience la ofensiva terrestre, porque esa que se viene dilatando desde hace una semana y pico, pero que nadie duda de que se va a acabar produciendo, porque en función de la resistencia que pueda ser capaz de llevar a cabo Hamás, si no tanto en el norte, sí en caso de tener que replegarse al sur del río Gaza, por tanto, trasladándose al mismo territorio que Israel dice que es territorio seguro cuando lo bombardea todos los días, demostrando que es mentira y que no es territorio seguro. Bueno, si esto ocurriera y las bajas israelíes, la guerra se prolongara y las bajas israelíes empezaran a salir en todos los telediarios, una opinión pública como tan dividida en general como es la opinión pública israelí, sobre todo muy sensible a sus propias bajas, cada Israel muerto, aunque sea por un atentado en la ciudad, en Jerusalén, o donde sea, o en Tel Aviv, siempre genera gran sensación de pánico entre la ciudadanía israelí. Ese escenario de una prolongación de la guerra y de numerosas bajas del ejército israelí pondría en cuestión la política de seguridad de la opinión pública israelí, que se centra no ya en sus políticos, sino en una fe ciega en su ejército. Y esto podría avivar bastante la confianza en este gobierno y esta política de la desconfianza en este gobierno y en esta política expansionista de guerra y tan agresiva, si además se uniera, que está por verse, a un boicot generalizado de otras potencias árabes que hasta ahora habían sido tibias con Israel o estaban en fase de acercamiento con Israel, el caso más claro es Arabia Saudí, etcétera, etcétera, y contrariamente a la división en el mundo árabe de la zona que se venía observando hasta la fecha, en donde los sunitas van por un lado, los chiitas por otro, Irán por un lado, Arabia Saudí por otro, Egipto como el gran maestro cuartelero de Estados Unidos en la zona, etcétera, etcétera. Esa división, lejos de profundizarse, empezar a correr en dirección hacia una cierta unidad, al menos frente a la política totalmente suicida de Israel en la zona, y que por tanto Israel empezará a perder apoyos no solamente en la comunidad internacional, sino también en la propia zona, en la propia región de Oriente Medio, ¿no? Va a haber que esperar a ver qué sucede, pero lo que es cierto es que hemos entrado en una dinámica nueva a partir del bombardeo del hospital, hemos entrado en un salto cualitativo importantísimo desde el momento en que ya Israel no se limita a operaciones en Gaza, sino que también lanza operaciones en Líbano,
Líbano, en Siria y en Cisjordania, y el peligro de extensión del conflicto del que se alarmaba al comienzo de las hostilidades, ciertamente se está confirmando de una manera, vamos, en el plazo de una semana, lo cual es verdaderamente aterrador. En fin, me sabe mal terminar así el programa, pero es que es la realidad lo que estamos viendo. Bien, y no hemos dicho nada de Irán, porque Irán está callado, pero no va a estar quieto. Es decir, si la cosa se agrava, Irán no se va a quedar quieto. Hombre, desde luego, si Israel comete el error de entrar a saco en Líbano contra Hezbollah, ahí sí que sería seguro por parte de intervención de Irán, ¿no? Y esto ya estamos hablando de potencias nucleares, estamos hablando de palabras muy, muy mayores, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar que la sangre no llegue al río, por lo menos en la frontera norte de Israel con el Líbano, y que siga siendo un intercambio de bombardeos mutuos Hezbollah-Israel, Israel-Hezbollah, y que Irán no llegue a entrar frontalmente, porque claro, una entrada de Irán en el conflicto significaría inmediatamente una entrada en el conflicto también de Turquía, que no se va a quedar tampoco callado, porque siempre Erdogan ha querido tiene vocación de ser gran actor protagonista en la zona, ya lo vimos en la guerra de Siria, y por supuesto tampoco se quedaría callado Putin. Con lo cual, porque va detrás. Entonces, con lo cual, claro, ya hablamos de unos niveles de internacionalización del conflicto que se escapan al control absolutamente de nadie, ni siquiera de los think tanks, de estos gabinetes, estos lobbies de pensamiento straussianos que gobiernan bajo la apariencia de gobierno demócrata de Joe Biden en la Casa Blanca, ¿no? Bien, pues lo dicho, lo dejamos aquí porque nos hemos pasado ya del tiempo, así que la próxima semana más, ¿de acuerdo? Más y mejor. Venga, hasta la semana que viene. Salud. Carlos Montouto, hasta la semana que viene. He acertado, ¿eh? Fíjate, te ha costado, ¿eh? Sí, y sin leer.